de los electrones de valencia que vamos a representar con puntos, crucecitas, circulitos. Y bueno, pues en este caso los metales ceden, transfieren electrones, mientras que los no metales aceptan electrones, de tal manera que completen 8 en su último nivel. A esto se le conoce como regla del octeto, donde los elementos al combinarse van a aceptar, van a ceder o van a compartir electrones de tal forma que tengan 8 en su último nivel, los no metales. Entonces ahora, los enlaces por la energía que va de mayor a menor, ¿verdad? Se clasifican como enlaces entre átomos, los de mayor energía, y enlaces entre moléculas a los de menor energía. De los enlaces entre átomos tenemos que los de mayor energía son los compuestos que tienen enlace iónico. Luego le siguen los covalentes y posteriormente los metálicos. El enlace metálico vamos a dejarlo pendiente para el tema de estado sólido, que ahí es donde nos explican cómo es que se enlaza un metal con otro metal. Entonces aquí de los enlaces entre átomos vamos a estudiar a los iónicos y a los covalentes. Y de estos, los covalentes a su vez también se clasifican en enlaces covalentes simples o bien enlaces dobles. O enlace covalente triple, simple, doble, triple, puede ser coordinado, polar o no polar. No polar. Entonces, bueno, vamos a empezar con el enlace iónico. Bueno, de los enlaces entre moléculas antes, perdón, estos también se clasifican por la energía. Los de mayor energía son los enlaces por puente de hidrógeno. Después siguen los enlaces por fuerzas de Van der Waals. Aquí podemos considerar los enlaces por fuerzas de London y los enlaces dipolo-dipolo. Entonces, dicho esto, bueno, pues el enlace iónico se forma por la unión de un átomo metálico con uno no metálico. Aquí se dice que no forma moléculas verdaderas, sino iones, aniones y cationes, soluciones positivos. En el enlace iónico, los metales ceden o transfieren sus electrones de valencia a los no metales, que van a aceptar estos electrones de valencia formando aniones y completando 8 electrones en su último nivel. La diferencia de electronegatividad entre los átomos en el enlace iónico es mayor de 1.7. Y bueno, tenemos como características de los compuestos formados por enlaces iónicos, el que la mayoría son sólidos a temperatura ambiente, ninguno es líquido o gas. En solución son muy buenos conductores de la corriente eléctrica, son muy buenos conductores del calor, tienen elevados puntos de fusión y de ebullición y son muy solubles en solventes polares como el agua. Aquí tenemos, por ejemplo, al cloruro de sodio, que es un cristal iónico, porque está formado por el átomo metálico como el sodio y un átomo no metálico como el cloro. Aquí en su estructura cristalina, que es muy compacta, veremos cómo van alternándose el ion sodio con el ion cloruro y así sucesivamente en la sal cloruro de sodio. Si viéramos una celda unitaria o un cristal de cloruro de sodio, veríamos un cubito perfecto.
Otro ejemplo de compuestos de enlace iónico es el fluoruro de sodio, donde podemos ver que el sodio es un metal que se encuentra en el grupo 1A de su tabla periódica. El flúor es un no metal y se encuentra en el grupo 7A de su tabla periódica. La unión de estos dos átomos forma un enlace iónico. Si revisamos, por ejemplo, los valores de electronegatividad para ambos, veríamos que la electronegatividad para el sodio, por ejemplo, según mi tabla periódica, es de ¿cuánto? Bueno, la tabla dice que el sodio tiene una electronegatividad de 0.93, mientras que para el flúor es de 4. Entonces aquí la diferencia de electronegatividades sería de 4 menos 0.93, 3.07. De acuerdo a la teoría, bueno, aquí me dice que la diferencia es mayor a unos 7. Y pues sí, aquí nos dio 3.7. Para explicar la formación de este enlace, nos apoyamos también de las llamadas estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis utilizan los electrones de valencia rodeando a cada átomo para explicar el enlace. Por ejemplo, mientras que el flúor, bueno, está constituido de 9. Para el sodio los tenemos distribuidos en 3 niveles. En el nivel 1S2, en el nivel 2S2, 2P6 y en el 3S1. Es decir, aquí en su último nivel tiene un electrón de valencia, mientras que el flúor tiene sus 9 electrones distribuidos en 2 niveles, 2 en el primero y 7 en el segundo. Un total de 7 electrones de valencia, que es en su último nivel. Aquí, si el sodio donara su electrón de valencia, ¿con cuánto se quedaría en el último nivel? Quedaría con 8. 2 de 2S2 y 6 de 2P serían 8. Mientras que el flúor, que tiene 7, con ese electrón de valencia del sodio completaría 8 en su nivel más externo. La estructura de Lewis del fluoruro de sodio, ¿verdad?, queda representada de esta manera, donde la cruz corresponde al electrón de valencia del sodio, mientras que los círculos corresponden a los electrones de valencia del flúor, que siempre van en parejas. De tal forma que el flúor, al ganar el electrón de valencia del sodio, completa 8 en su último nivel, dando lugar a un enlace iónico. Otro ejemplo, bueno, pues sería el bromuro de magnesio. Este compuesto está formado por el magnesio, que es un metal del grupo 2A, y el bromo, que no es metal y se encuentra en el grupo 7A. Si vemos cómo quedaría la estructura de Lewis para el bromuro de magnesio, bueno, pues tenemos que el magnesio tiene 2 electrones, que aquí pusimos de color verde, mientras que el bromo tiene 7. Aquí el magnesio transfiere un electrón de valencia a cada átomo de bromo para que este complete 8 y dé lugar a la formación de un enlace, de 2 enlaces iónicos, uno entre cada átomo. Entonces, bueno, a ver, aquí tengo un ejercicio. ¿Verdad? Dice, dibuja la estructura de Lewis para los siguientes compuestos indicando el tipo de enlace.
Escribe sobre la línea el nombre del compuesto. Entonces, bueno, el primer compuesto, eso corresponde al sulfuro de potasio. ¿Y cómo quedaría la estructura de Lewis del sulfuro de potasio? Bueno, pues voy a poner aquí como átomo central al azufre, rodeado a cada lado un átomo de potasio. Aquí recuerden, los enlaces buscamos que haya simetría cuando dibujamos la estructura de Lewis. Y entonces ahora reviso el potasio, que es un metal, se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica, por lo que vamos a dibujar aquí su electrón de valencia, que se enlaza con el átomo de azufre, y aquí tenemos otro del potasio que se enlaza con este azufre. El azufre se encuentra en el grupo 6, por lo que tiene 6 electrones de valencia. Uno se va a enlazar con este átomo de potasio, otro con este, y aquí tengo un par. Siempre van en par. Recuerda que el enlace es de pares de electrones. Y entonces, ahora sí, tengo en rojo los electrones de valencia del azufre con C6. Aquí el potasio transfiere su electrón al azufre, este también, de tal forma que el azufre queda con 8 electrones de valencia, cumpliéndose la regla del octeto y dando lugar aquí a la formación de un enlace iónico. Un enlace iónico. El siguiente compuesto, que es el óxido de cesio, aquí cómo quedaría la estructura de Lewis. Pues sería el oxígeno en medio y dos cesios a los lados, ¿no? Muy bien. Tengo aquí al cesio y al cesio. El cesio tiene un electrón de valencia que se va a enlazar con el oxígeno, mientras que el oxígeno ubico en la tabla que se encuentra en el grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia, que se van a enlazar uno con este átomo, otro con este, y aquí tengo los dos pares correspondientes, de tal manera que con los átomos del cesio el oxígeno completa 8 en su último nivel, dando lugar a la formación del enlace iónico. Este es un enlace iónico. Para el óxido de, perdón, el inciso C, ¿cómo se llamaría este compuesto? No necesariamente que su actividad es baja. Así yo creo que las van a licuar su vida de ciencia más. De abajo de 10 estamos hablando de 5, por ejemplo. 5 curis. Una fuente que debería ser un desecho. Esa fuente todavía tiene actividad, pero es un desecho. Está formado por el ion calcio y el ion yoduro. Se llama yoduro de calcio. Nuevas son de curis. La estructura de Lewis, ¿cómo quedará para el yoduro de calcio? Bueno, ahora el átomo central es el átomo de calcio. Y bueno, aquí tengo un átomo de yodo, otro átomo de yodo. El calcio se encuentra en el grupo 2, por lo tanto tiene 2 electrones de valencia, uno se enlaza con cada átomo de yodo, mientras que el yodo tiene 7 electrones, dado que se encuentra en el grupo 7. Uno se va a enlazar
con el calcio. Y me quedan 3 pares de electrones para completar los 7. Así, este átomo de yodo con el electrón de valencia del calcio forma un enlace iónico. Lo mismo para este. Estará formando un enlace iónico. Cuando no utilizamos la estructura de Lewis, ¿verdad? El enlace iónico se representa con una línea quebrada. De tal forma que se representaría así. Pasándose al átomo de calcio. Así quedaría más o menos la estructura para el yoduro de calcio. Pero lo que nos interesa es cómo vamos a representar ese. El otro tipo de enlace es el covalente. El enlace covalente se forma por la unión de 2 átomos no metálicos, en donde comparten electrones. Aquí no hay transferencia, aquí comparten, a diferencia del enlace iónico. Los átomos no ganan ni pierden electrones, los comparten. Entonces se va a formar por puros elementos no metálicos, que pueden ser 2, 3 o más no metales. Estos enlaces covalentes van a estar unidos por enlaces sencillos, dobles o triples, dependiendo de los electrones que se unen. Los enlaces covalentes son polares cuando tienen el mismo valor de electronegatividad entre átomos y son no polares cuando el valor de electronegatividad es el mismo. Cuando uno de los 2 átomos del enlace aporta el par electrónico que ambos comparten, se forma un enlace covalente coordinado. Es decir, generalmente cada átomo aporta un electrón para formar el par que ambos comparten. Pero cuando uno de los 2 aporta el par, entonces será coordinado. En los enlaces covalentes, la diferencia de electronegatividad es igual o menor a 1.7. Como características de los compuestos covalentes, tenemos que se pueden presentar en cualquier estado de la materia, tanto en estado sólido, líquido, gas. En solución son muy malos conductores de la corriente eléctrica y del calor. Tienen bajos puntos de fusión y de ebullición. Y solo son solubles en solventes como el benceno, el cloruro de carbono, el alcohol, etc. Y son muy insolubles en el agua. Entonces, bueno, se van a clasificar en polares cuando los átomos que forman el enlace tienen diferente valor de electronegatividad y serán no polares cuando tienen el mismo valor de electronegatividad. Será coordinado cuando uno de los 2 átomos aporta el par que comparten los 2. Aquí es muy importante aplicar el concepto de electronegatividad para que veamos qué átomos se enlazan entre sí. Es decir, cuando tenemos 3 átomos, bueno, para que usted decida cuál átomo se enlaza con cuál, hay que ver cuál es el más electronegativo que va a atraer al más electropositivo. Esta electronegatividad, bueno, pues dijimos que es la tendencia que tienen los átomos a atraer hacia sí los electrones. El señor Linus Pauling establece una escala numérica para determinar los valores de la electronegatividad de los elementos. En su escala, el flúor es el más electronegativo, el cual tiene un valor de 4, mientras que el oxígeno es el segundo. Después sigue el cloro y el nitrógeno, y así en la escala de electronegatividad, que en su tabla periódica va a aumentar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Como ya lo vimos en la clase pasada, donde en su tabla periódica usted puede poner una flecha que va de izquierda a derecha, señal del incremento de electronegatividad. Entonces, con base a la electronegatividad se pueden definir los enlaces covalentes como no polares, polares, o bien si este es mayor de 7 serán iónicos.
Si la diferencia de electronegatividad va de menor o igual a 0.4, el enlace es no polar. Si esta va de 0.5 a 1.7 es polar y si es mayor de 1.7 el enlace es iónico. Casi todos los compuestos tienen enlaces covalentes polares que quedan comprendidos entre los extremos de lo covalente no polar y de lo iónico puro, como vemos en esta tablita. Para representar los enlaces covalentes también nos apoyamos con las estructuras de Lewis. Por ejemplo, para ver a los no polares, estos existen en todas las moléculas diatómicas, como el cloro, que es el cloro diatómico, es un cloro molecular, está formado por 2 átomos de cloro, y como no es un metal, entonces formará enlaces covalentes no polares, dado que un átomo de cloro se enlaza con otro átomo de cloro que tiene el mismo valor de electronegatividad. Aquí su diferencia pues es 0. El cloro se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica, por lo que tiene 7 electrones de valencia. Este átomo de cloro solo necesita un electrón para completar su octeto. Al unirse con otro átomo de cloro, cada átomo aporta el electrón que está desapareado, ¿verdad?, para formar un par que comparten ambos, de tal manera que cada átomo quedaría con 8 electrones. Así pues, el enlace, la estructura de Lewis del cloro diatómico quedaría de esta forma, donde cada átomo aporta un electrón para formar un par que comparten los 2 átomos. Así cada átomo queda con 8 electrones en su último nivel. Este enlace covalente generalmente se representa con una simple ligadura cuando es un solo par de electrones. Cuando son 2 pares de electrones, quedarían 2 ligaduras. Cuando son 3 pares, 3. Entonces aquí, por ejemplo, tengo representado en la estructura de Lewis al cloro diatómico, donde vemos claramente que cada átomo aporta un electrón para formar un par que comparten los 2 y así cada uno tendría 8 electrones. Otro ejemplo del enlace covalente no polar es la molécula de oxígeno, que también es diatómica, así existe en la naturaleza, donde un átomo de oxígeno se enlaza a otro átomo de oxígeno para formar la molécula de oxígeno. Si vemos la estructura de Lewis del oxígeno, aquí podemos ver que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ¿verdad? Entonces aquí cada átomo aporta un par de electrones para formar 2 pares de electrones que me darían en la estructura de Lewis los 8 electrones para cada átomo, 2, 4, 6 y 8, donde podemos ver que se forma un enlace covalente doble no polar. En los compuestos covalentes que están formados por 3 elementos o más, siempre se debe seleccionar un átomo como el central para hacer el esqueleto básico del compuesto y después ir colocando los electrones de valencia de tal forma que los no metales completen 8 y que los metales transfieran sus electrones de valencia a los no metales. Es decir, los metales nunca completarán octeto, los no metales sí. Seguimos algunas reglas como para que ustedes decidan cómo va a quedar el dibujo, el esqueleto básico del compuesto. Aquí generalmente el átomo central es un elemento unitario, es decir, que solo hay un átomo de ese elemento en la molécula del compuesto. El oxígeno y el hidrógeno generalmente no son los átomos centrales, estos casi siempre van a los extremos. El carbono sí tiene, en los compuestos orgánicos se enlazan carbonos con carbonos, porque el carbono presenta una configuración híbrida. En los compuestos que tienen oxígeno e hidrógeno en la misma molécula, el hidrógeno nunca se enlaza al átomo central, que generalmente es el que va solo, sino que se va a enlazar con el más electronegativo,
que puede ser, en segundo lugar, está el oxígeno o el cloro. El hidrógeno no cumple la regla del octeto, dado que el hidrógeno busca la configuración del gas noble helio, que queda lleno con 2 electrones en su último nivel, que es el nivel 1s. Los átomos deben acomodarse o agruparse de tal forma que la molécula resulte lo más simétrica posible, que tenga estética, o sea, que se vea bonita. Por ejemplo, aquí tengo al compuesto dióxido de carbono. El dióxido de carbono está formado de 3 elementos, de 3 átomos, perdón. 2 de oxígeno y 1 de carbono. Estos 3 átomos no son metales, por lo tanto va a formar enlaces covalentes. Si sumo la cantidad de electrones de valencia en total, voy a ver que tengo el carbono en la tabla periódica, se agrupa en el grupo 4, se ubica en el grupo 4, perdón, entonces podemos considerar que tiene 4 electrones de valencia. Mientras que el oxígeno se encuentra en el grupo 6. Tengo 2 oxígenos para darme un total de 2 electrones. Sumando con los 4 del carbono sería un total de 16 electrones que vamos a agrupar de tal manera que cada átomo complete 8 en su último nivel. Aquí el átomo central es el carbono, ¿verdad? Que va a enlazarse con sus 4 electrones de valencia con los 2 átomos de oxígeno. Si ponemos esta estructura, bueno, el carbono al compartir su par de electrónico, ¿verdad? Completaría 8 para el oxígeno, pero no para el carbono. En esta estructura vemos que el carbono no cumple octeto, por lo tanto, un par enlazante entre cada átomo de carbono no es suficiente. Aquí tengo que pasar un par de átomos del oxígeno del lado de carbono para que el carbono también a su vez complete 8 electrones, quedando esta estructura, donde el oxígeno aporta 2, el carbono aporta 2 para formar 2 pares de electrones que comparten tanto oxígeno como carbono. Y ahora sí cuento 2, 4, 6, 8 electrones para este oxígeno, 2, 4, 6, 8 para el carbono, 2, 4, 6, 8 para el oxígeno. Es decir, aquí queda un doble enlace covalente polar. Es polar porque está formado por átomos de carbono y oxígeno que tienen diferente valor de electronegatividad. Puedes trabajar, pero no puedes tratar mal. A ver, otro ejemplo sería para el ácido sulfúrico. ¿Cómo quedaría la estructura del ácido sulfúrico? ¿Cómo le haces para tratar 50? Bueno, aquí busco como átomo central el unitario, que en este caso es el azufre. Entonces, ¿cómo le hace para poder tratar los 50? Reteniendo las expresiones. Tú las retienes. Y va a estar rodeado, como está el radical sulfato, de 4 oxígenos. Entonces tiene que diseñar un sistema que llaman un cálcamo. Y el hidrógeno se enlaza con el oxígeno, que es el más electronegativo. Lo puedo poner arriba, diagonal o horizontal, como a usted se le haga más simétrico, que se ve más bonito, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a ponerlo aquí, de tal forma que si yo lo parto, me queda la molécula así de forma simétrica. Entonces tengo que el hidrógeno está en el grupo 1, por lo tanto tiene un electrón de valencia, mientras que el oxígeno se encuentra en el grupo 6, con 6 electrones que se van a enlazar, uno con este hidrógeno, otro con el azufre
Y tengo por aquí un par de electrones. Por aquí dibujo otro par. Y lo mismo hago en el otro extremo, ¿verdad? Un electrón se enlaza con el átomo de hidrógeno, otro con el azufre. Y aquí queda el enlace de este par y este par. Aquí está este átomo de oxígeno. Aquí tengo este átomo. Mientras que el azufre, bueno, pues veo que el azufre tiene 6 electrones de valencia. Uno se va a enlazar con este oxígeno, otro con este oxígeno, este par con este oxígeno y este par con ese otro oxígeno. Entonces ahora sí cuento, para este oxígeno tengo 2, 4, 6 y 8. Para el azufre 2, 4, 6, 8. Para este oxígeno 2, 4, 6, 8. Para este oxígeno 2, 4, 6, 8. Para el oxígeno izquierdo 2, 4, 6, 8. Y para el hidrógeno 2. Aquí tengo puros enlaces covalentes, pero ahora debo escribir ¿qué tipo de enlace sería? Entre oxígeno e hidrógeno se forma un covalente simple, ¿no? Simple. Lo mismo que este es covalente simple. Igual de este lado tengo covalente simple y covalente simple. Pero este enlace, ¿qué tipo es? Y este. Aquí el azufre aporta solo el par que comparten los dos. Eso lo convierte en un covalente coordinado. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente la guardan ahí, la almacenan y le van a dar su tiempo de tratamiento. Puede ser un tiempo largo. ¿Sí se fijaron cómo se forman coordinado? Aquí, por ejemplo, el azufre aporta un electrón, el oxígeno un electrón para formar un par que comparten los dos. En este, el azufre aporta solo el par que comparten los dos. Esa sería la diferencia en este tipo de enlaces covalentes. Actualmente la Comisión ya está exigiendo que así sea. Ese sería lo ideal porque nosotros ese modelo no tengamos. Bueno, más o menos ahí quedaría, ¿no? Donde tengo el enlace entre hidrógeno y oxígeno, que es covalente simple. Y el proveedor, el fabricante, entre oxígeno y azufre, covalente simple, pero en los extremos tengo un covalente coordinado. La comisión está en esa idea de que el fabricante está la idea de que no las quiere. O sea, para ellos está cómodo porque Entonces, covalente coordinado solo sería de que un átomo aporta todos los electrones. ¿Perdón?
Entonces, en el enlace coordinado sería de que un átomo aporta todos los electrones, pero uno Un ya. átomo aporta el par de electrones, exactamente, solo un par. Ujú. Establecer esos pequeños capítulos. No se deja que cuente, se la devuelves a todo, pero actualmente sí se queda aquí. El lugar, el sitio donde recibe estos reactivos. Muy bien. A ver si quedó claro más o menos. Vamos a hacer un ejercicio. Ay, está repetido. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, en el ácido clorhídrico, donde el hidrógeno tiene un electrón de valencia, el cloro tiene 7, ¿verdad? Aquí este par electrónico lo comparten ambos. Con este electrón del cloro, el hidrógeno completa sus 2, con lo que queda lleno, mientras que con este del hidrógeno, el cloro completaría 8 para cumplir el octeto. Entonces, bueno, a ver. Un lugar para recibir desechos. Aquí tengo un ejercicio que dice, en los siguientes compuestos identifique el tipo de enlace formado entre los átomos. Y bueno, aquí tengo que indicar nada más, no colocar la estructura de Lewis. Entonces, el primer compuesto, ¿qué tipo de enlace se forma? Si está un átomo de hidrógeno, uno de nitrógeno y 3 de oxígeno. Puros átomos no metálicos formarán enlaces Covalentes. covalentes, muy bien. En el segundo caso tengo un átomo de magnesio y 2 de bromo. Los almacenes. El magnesio es un metal y el bromo es no metal, por lo tanto formará Iónico. enlaces iónicos, muy bien. En el tercer caso tengo 3 átomos de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. ¿Qué tipo de enlaces formarán sus átomos? No hay ningún metal, por lo tanto forma enlaces covalentes. El cuarto es un átomo de hidrógeno, 1 de carbono y 1 de nitrógeno. Formará enlace. Es aquel almacén donde tú vas a guardar tu fuente durante un tiempo. Entonces, Covalentes. Y el quinto. Puede ser 3 días. Iónico. Así es, porque ahí sí tengo metales y no metales, ¿verdad? 2 átomos de aluminio que es un metal, 3 de oxígeno que es un no metal, formará enlaces iónicos. Ahora, en este ejercicio, ahora sí quiero conocer la estructura de Lewis de estos compuestos. Y haciéndolo.
Ay, perdón, discúlpeme, es que me habló un profesor. Bueno, de hecho, esta foto, Sí, dígame, perdón, tenía una pregunta por ahí. instalación, ¿De dónde se encontraba cuál, perdón? no sé si está en Ah, en la tabla periódica, ¿verdad? un lugar. ¿Ya la encontró? ¿En qué grupo está el antimonio? En el grupo 5, ¿no? Muy bien. ¿Cómo quedó el primer compuesto? A ver, ¿cómo se llama este compuesto? Óxido de aluminio. Trióxido de aluminio. Muy bien. Ya me parezco a los flojos que no quieren escribir. Ok. ¿Cómo quedaría la estructura de Lewis del trióxido de aluminio? Es famoso. A ver si nos lo enseña aquí en la cámara. Si lo podemos ver cómo quedó. O bien, si lo hizo en la computadora, ponemos para compartir la pantalla. La cuestión es que usted se divierta, que disfrute ahí colocar electroncitos de valencia para completar 8 los no metales y que cedan, que transfieran los metales, ¿no? Por ahí unas integrales, eso, ¿no? Nada más lo tratamos de algo. Entonces, ¿cómo quedaría? Ahí, Pero, a ver, ¿cuántos electrones tiene el aluminio? Tiene 3 que se tienen que enlazar con los átomos de oxígeno. No me deje electrones sin enlazar porque el aluminio es un metal. No sé si le puedo presentar pantalla de cómo yo lo dejé. Ah, sí, claro que sí. Adelante, por favor. Bueno, es que no sé si se vea bastante claro, pero acá Sí, sí se incluso ve. sí estaría acá pues en el enlace simple y pues acá estaría el doble. Pero el aluminio está completando 8. Aquí yo cuento 6. No forma covalente. Ah, cierto. ¿Qué enlaces forma? Pues sería en este caso. Iónico, ¿no? Ya se me olvidó iónico. Iónico. Pero aquí este par electrónico del oxígeno, páselo del otro lado para que no ¿Cuál se manda? vea como un doble. Este par, por ejemplo, páselo para acá. Ah, es que como que no tengo una referencia ahí. Aquí, mire, este par, póngalo de este lado. Lo mismo de este par, lo paso del otro Ah, lado sí, sí. para que se vea mejor el enlace iónico. O sea, no Ah, forme sí, dobles ya. enlaces. Sí, ya entendí. Muy bien. Ok, entonces sería acá. Acá no sé, algo así. Ajá, exactamente. Ok. Entonces, ¿cómo dejo de presentar? Ya se me olvidó. Nomás le pone dejar de compartir. Ahí la opción. Ah, ya. Gracias. Sí, de nada.
que también le han bajado a ese. Entonces usamos el lapicito, ¿verdad? Para dibujar es más fácil, ¿no? Tengo, ponerlo en negro. Aquí van alternados, como bien lo hizo su compañero. Oxígeno, aluminio, oxígeno, aluminio y oxígeno. Y entonces, bueno, el aluminio tiene 3 electrones de valencia, un par se enlaza con este átomo, uno con este, uno con este y un par con este. Mientras que el oxígeno tiene 6 Uno que puede saber así más o menos. y entonces ahora sí cuento para este oxígeno izquierdo 2, 4, 6 y 8, para este 2, 4, 6, 8, para este 2, 4, 6, 8. Y el aluminio, que es un metal, cede, dona sus electrones de valencia para formar 1, 2, 3 y 4 enlaces iónicos. Se conocían, o sea, la gente sabía quiénes son y ahí le llevaba sus Iónicos. todo eso así. No sé quizá conocen, pero de momento, de hecho nosotros en cuanto a calibración de detectores, nos han llegado varios que traen etiqueta de ellos. Que buscar. Sí, atento. Aquí el oxígeno no completa octeto, ¿verdad? Porque es un metal. Más bien dona, transfiere, cede, regala sus electrones de valencia al no metal, que en este caso es el oxígeno, un átomo muy electronegativo. Para la estructura de Lewis del sulfuro de antimonio, por ejemplo, quedaría también alternada, ¿no? Para esta. Sí, algo les pasó. ¿Cómo me queda para el sulfuro de antimonio? Bueno, pues también pues pongo alternados. No he desarrollado Azufre, antimonio, desde la misma comisión, yo azufre, antimonio y azufre. Entonces podemos ver que, permítame un segundo. A ver.
Su micrófono sigue apagada, maestra. Ay, perdón. Entonces, bueno, aquí vamos a agrupar, a jugar con los electrones de valencia del azufre que tiene 6, el antimonio que tiene 5, de tal manera que todos completen 8. Así, por ejemplo, bueno, pongo los 6 de azufre. Unos 5 o 10 minutos. Aquí. Está trayendo un paquete. Tengo que salir a la calle a recogerlo. Otros 6. Y los 5 del aluminio, del antimonio, perdón, vamos a ponerlos en un color que contraste. Vamos a ponerlos en verde, en azul. Entonces vamos a poner 1, 2 acá, uno se enlaza con este y me queda un par enlazados, ¿no? Lo mismo para el otro antimonio, aquí par, uno con este y me queda acá otro par. De tal forma que cuento 2, 4, 6 y 8 para este azufre, 2, 4, 6, 8 para el antimonio, 2, 4, 6, 8 para este azufre y antimonio, 2, 4, 6, 8 para el antimonio, 2, 4, 6, 8 para el azufre. Ahora sí, ¿cómo se llama este enlace? ¿Covalente coordinado? No, porque aquí formo 2 pares. Doble y simple, ¿no? Así es un covalente doble. Y este es un covalente simple. Si lo viéramos con las simples doble ligaduras, ¿verdad? Tendría yo azufre, doble ligadura, antimonio, simple ligadura, azufre, simple ligadura con este antimonio. Y aquí doble con el azufre. Y aquí queda otro par, un par. Aquí me queda un par, aquí me queda un par. Aquí, aunque el antimonio es un metaloide, los metaloides, recuerda que tienen como característica que a veces se comportan como metal y a veces como no metal. ¿Cómo sé cuándo se comporta como metal? Pues se comportará como metal cuando ceda sus electrones. En este caso está compartiendo y completando octeto, por lo tanto se comporta como no metal, formando enlaces covalentes. ¿Sí le quedó más o menos así? Bien, para el siguiente ejemplo, ¿cómo quedaría? ¿Cómo se llama este compuesto? Este dijimos que se llama sulfuro de antimonio. ¿Y este será? Es un ácido. ¿Cómo se llama este ácido? Es el ácido cianhídrico. ¿Cómo quedará la estructura de Lewis para el ácido cianhídrico?
Bueno, aquí tengo como átomo central. El carbono. ¿No? ¿Verdad? Muy bien. Y esta conserva el mismo esqueleto, hidrógeno y nitrógeno. Ahora tengo que el hidrógeno tiene un electrón de valencia. El carbono tiene 4 y el nitrógeno 5. Aquí debo acomodar los 4 del nitrógeno y los 5 del nitrógeno de tal manera que complete 8 el carbono y 8 el nitrógeno. Entonces el carbono que tiene 4 necesita 4. 1 que aporta este hidrógeno y 3 que aportará el nitrógeno. Bueno, aquí pongo 1 que se enlaza con ese hidrógeno. 3 se van a enlazar con el nitrógeno. Aquí está el nitrógeno, pues se enlaza 3. Y aquí tiene un par de electrones ya formado. Y así cuento 2, 4, 6, 8 para el nitrógeno, 2, 4, 6, 8 para el carbono y 2 para el hidrógeno. Muy bien, ¿cómo se llamará este enlace? Pues es un covalente simple. ¿Y este? ¿Será covalente? Aquí podemos ver cómo se forma un triple, ¿no? Porque tengo 1, 2, 3 pares de electrones, ¿no? Para dar lugar a un covalente triple. Muy bien. Entonces, ¿dudas? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Como ve, es muy fácil. Cuando sabemos los electrones de valencia de los átomos, ¿no? Muy bien. Pues, por favor, termine de tarea incisos D, E, F, G y H. Estamos en los tiempos. A ver si ya aprendimos a hacer estructuras de Lewis. Aquí, por ejemplo, en el E que tengo tantos átomos. Aquí me faltan 3. Lo borré. Sí. Es el compuesto formado por el radical carbonato y el aluminio, carbonato de aluminio.
Tiene 9 átomos de oxígeno, 3 de carbono y 2 de aluminio. ¿Cómo quedará la estructura? Aquí empieza primero por el radical, que es de carbonato. Y bueno, aquí le agregué 2 iones complejos para ver cómo queda la estructura en el caso de los iones. Trabájela, por favor. Nos veríamos el próximo miércoles. Profesora, ¿la tarea se la vamos a enviar por WhatsApp o la vamos a revisar en clase? No, la revisamos en clase. La revisamos en clase, no me la mande. No, usted hágala en su cuaderno y aquí entre todos, bueno, cada uno de ustedes puede participar poniendo alguna. Ah, ok. Vale, gracias. Maestra, en el G y el H, ¿qué es? Son iones o radicales complejos, ¿no? Este es el ion sulfato y este es el ion dicromato. Por ahí le van a indicar, estamos en un proceso de cambio de director, ¿verdad? Usted puede checar el nombre de la C. Ajá, claro que sí. Usted puede checar quiénes son los candidatos, por favor, para la dirección de la escuela y participe en la votación, ¿no? Ya los alumnos consejeros le avisarán, aunque no sé si en su carrera haya consejeros. Por eso es importante su participación, que vote para nombrar al director de la escuela. Que de los candidatos, bueno, no sé si en la página de la escuela estén. Déjenme ver quién está. Creo que lo van a poner hasta mañana.